¿A qué no te imaginabas que el hombre que desafió los límites del motociclismo saldría al rescate de su hijo en plena tormenta mediática? Pues así fue. Mick Doohan, leyenda viva del motociclismo mundial y padre orgulloso de Jack Doohan, no dudó en alzar la voz cuando Alpine decidió ceder el volante titular de la escudería al joven argentino Franco Colapinto. La decisión, tomada tras 6 carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1, encendió una mecha inesperada, la furia de un padre que no se quedó callado. En declaraciones exclusivas al medio español DAZN, Mick calificó como algo decepcionante el trato dispensado a su hijo, dejando claro que, para él, Alpine había traicionado la confianza depositada en el piloto australiano. Con un tono visiblemente molesto, comparó sin piedad los resultados de Jack frente a los de sus compañeros, insinuando que parece que Alpine es un equipo de pilotos de pago. Este revés no solo cifra el pulso entre un equipo con ansias de renovación y un joven talento, revela la profunda grieta que puede abrirse cuando las decisiones empresariales se enfrentan al orgullo familiar. ¿Quién diría que una jugada táctica de jardín de infantes en el paddock de Imola tendría tan altas consecuencias emocionales? Alpine, sedienta de rendimiento y resultados, tomó la determinación de relegar a Jack Doohan tras sus discretas actuaciones, sin puntos acumulados hasta ese momento, y colocar al volante a Franco Colapinto. Esta maniobra sorprendió a más de uno, pues Doohan había sido visto compitiendo codo a codo con Pierre Gasly, compañero de equipo y único piloto de Alpine que sumó unidades en la temporada. El anuncio de la promoción de Colapinto, oficializado el 7 de mayo, tuvo un impacto inmediato en la moral del equipo y en la afición, pues el argentino, tras un breve paso por Williams en 2024, era percibido como un comodín con estatus de piloto de pago. Sin embargo, la polémica no tarda y ya se instaló, pues Doohan no solo perdió su butaca, sino también un pedazo de confianza que ahora su padre se encarga de defender con uñas y dientes. Prepárate porque la furia de Mick Doohan fue más allá de un simple desahogo paternal, se convirtió en un mensaje lanzado a los cielos del paddock. Al ser preguntado por DAZN antes de la clasificación en la que Colapinto protagonizó un accidente en la quali 2, Mick expresó su decepción de manera contundente: «Es algo decepcionante cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero creo que lo ha hecho bien», sentenció, al tiempo que afeó el carácter de pago que, según él, había adoptado Alpine. Con una mezcla de orgullo filial y un dejo de ironía, subrayó que en las sesiones de entrenamientos libres y en la clasificación, Jack había demostrado estar bastante bien. Pero para la escudería francesa, aparentemente, no bastó con su desempeño en pista. Estas palabras no solo pusieron en evidencia la tensión latente dentro del equipo, sino que también reflejaron la impaciencia de Alpine por texturas rápidas y resultados a corto plazo, en lugar de apostar por la continuidad y desarrollo de un joven talento. Imagínate la sorpresa cuando un multicampeón de motociclismo, acostumbrado a los duelos sobre 2 ruedas, decide entrar al ring mediático de la Fórmula 1 para defender a su hijo. Mick Doohan acudió a su cuenta de Instagram para publicar imágenes comparativas de los resultados de Jack y de Pierre Gasly, el único piloto de Alpine que había sumado 7 puntos en la temporada. Sin añadir ni una sola palabra, las gráficas, originalmente divulgadas por la cuenta Romanian F1 con el escueto mensaje Thoughts, pensamientos, hablaban por sí solas. La publicación de Mick, lejos de ser un simple repost, sugería una lectura crítica de las estadísticas que favorecían al vigente campeón de la Fórmula 2 Silverstone tras su 7º puesto en Bahrein. Esta silenciosa declaración de intenciones encendió las redes sociales y profundizó la percepción de que, tal vez, Alpine estaba jugando con piezas que no encajaban en su tablero estratégico. ¿Creías que la historia terminaría ahí? Para nada. El análisis cuantitativo de las stories de Mick Doohan dejó al descubierto que, en las carreras sprint, Gasly había acumulado un punto adicional al ser octavo en Miami, mientras Jack se había quedado en la posición 16 solo por encima de Max Verstappen, penalizado en aquella carrera. Estos detalles, aparentemente menores, sirvieron para que el padre de Jack denunciara un doble estándar. En la Fórmula 1 no solo importan las vueltas rápidas, sino también el trato justo hacia un piloto que confió en vuestro proyecto. La intrincada red de datos y posiciones, plasmadas sin mediar palabras, se transformó en el arma silenciosa de un padre que, cansado de titulares edulcorados, optó por el lenguaje crudo de los números. Con este movimiento, Mick no solo cuestionó la visión deportiva de Alpine, sino también el respeto que merece un piloto emergente. Pues resulta que no solo el linaje Doohan se puso en pie de lucha, desde Argentina, la prensa especializada y el entorno de Colapinto se han volcado a defender la decisión de Alpine, argumentando que el joven de 22 años aportará frescura y patrocinadores al equipo. Según Talk Sport,
El contrato de Colapinto con Alpine es por 5 grandes premios, una ventana breve pero cargada de expectativas, concebida para evaluar su rendimiento cara a la nueva era de regulaciones de 2026. El argentino, considerado la segunda estrella más grande de Argentina, después de Messi, busca demostrar que su presencia no obedece únicamente a cuestiones económicas, sino un talento genuino que, a su juicio, necesita tiempo para adaptarse. No obstante, estas defensas no han cesado la andanada de críticas encabezada por Mick Doan, quien ve en la rotación express un reflejo de la falta de paciencia y de visión a largo plazo de Alpine. Justo cuando pensabas que solo un padre se quejaría, la cosa se ha tornado en un polvorín de opiniones encontradas dentro del propio equipo. Flavio Briatore, actuando como cabeza visible tras la abrupta salida de Oliver Oaks, defiende la política de rotación de pilotos como una evaluación completa y justa de todas las piezas disponibles, según The Times. Para Briatore, traer a Colapinto es un movimiento estratégico que mezcla experiencia internacional con un soplo de juventud, aunque reconociendo que el argentino partía con rust por la falta de rodaje competitivo reciente. Aún así, la intervención de un mítico de la F1, antiguo responsable del equipo Renault, ha añadido más picante al asunto, otorgando un tinte casi novelesco a la contienda entre un mito del motociclismo y una leyenda viva de las pistas. ¿Quién lo iba a decir? Jack Doan, pese a su desaliento, no se ha quedado de brazos cruzados. A través de un críptico mensaje en redes sociales, el australiano dedicó un saludo de cumpleaños a su entrenador, culminando con la firme promesa, "We'll be back". Estas 3 palabras, simple eslogan o declaración de guerra, han encendido la curiosidad de los aficionados, reforzando la idea de que, pese al golpe recibido, el piloto no renuncia a reclamar su lugar en la parrilla. Este guiño, reseñado por F1 Oversteer, se ha interpretado como un manifiesto de resilience, una promesa velada de revancha que añade un matiz casi shakespeariano a la rivalidad con Colapinto y al choque de titanes que se ha gestado lejos de la pista oficial. Y como si faltara algo, las voces de otros pilotos y analistas no se hicieron esperar. Ante la polarización, varios colegas de parrilla, según Racing News 365, han dado palos tanto a la decisión de Alpine como al propio calado del debate, señalando que hacer de un piloto de pago el protagonista de un espectáculo mediático desvirtúa la esencia competitiva de la F1. Estos comentarios subrayan la dimensión global de la controversia y revelan un hondo descontento con la instrumentalización de las butacas como fichas de cambio rápido. Por su parte, el ruido generado en redes ha puesto en evidencia las tensiones internas y las contradicciones de un equipo que pretende navegar entre la tradición y la remodelación drástica de su line-up. ¿Y ahora qué? Aquí es donde te necesitamos. ¿Crees que Alpine actuó de forma legítima al priorizar a Colapinto por encima de Jack Doan? ¿Piensas que la furia de Mick fue una defensa justa o un exceso mediático? Queremos saber tu opinión. Deja tu comentario y participa en este debate apasionante. Si eres fan de Franco Colapinto, suscríbete ahora mismo a Rueda Explosiva, para no perderte la próxima cita en el Gran Premio de Mónaco, donde Colapinto tendrá otra oportunidad de demostrar de qué está hecho. Y si piensas que la polémica entre Mick Doan y Alpine acabaría con un simple intercambio de declaraciones, estás muy equivocado. Cuando las críticas de Mick resonaron en la prensa y en redes, Flavio Briatore sintió, de golpe, el peso de cada letra. No fue solo el reproche de un padre enfurecido. Para el exjefe de Renault y diseñador de campeones, era como si acuñaran un billete de devaluación para su prestigio. Porque, seamos honestos, cuando un multicampeón de motociclismo señala a tu equipo y lo tacha de equipo de pago, está cuestionando directamente tu autoridad y tus decisiones de pulso ganador. Esa sensación de vulnerabilidad suele ser letal para un hombre acostumbrado a dirigir con mano firme, y más aún cuando la crítica expone lo que muchos murmuraban tras bambalinas. ¿Realmente Alpine estaba alimentando su futuro con talento o con chequeras? En ese instante, Briatore, quien había definido la jugada como evaluación completa y justa de sus pilotos, se encontró atrapado entre la urgencia de resultados inmediatos y la acusación de haber traicionado la fe de un aprendiz de estrella. Desde el primer momento, Flavio notó cómo cada medio amplificaba la voz de Mick, transformándola en un megáfono que proyectaba dudas sobre su estrategia. Lejos de limitarse a un choque de egos, para Briatore era un desafío a su visión: construir un equipo capaz de transitar hacia la era 2026 sin trabas sentimentales. Sin embargo, la furia de Doan padre le recordó que, en el fondo, un equipo de Fórmula 1 se construye también con corazones y emociones, y no solo con datos de telemetría y balances financieros. Esa realización pudo haberle quebrado la confianza, obligándolo a reevaluar sus métodos. Por primera vez en la temporada, el italiano sintió que sus movimientos, aparentemente calculados, se percibían como fríos y unilaterales, algo que él critica en otros.
Consciente de que cada palabra suya sería diseccionada por la prensa, ese día Briatore comprobó que las ruedas no giran únicamente por la potencia del motor, sino también por la fe que despiertan en quienes las pilotan. Aún así, ni la presión mediática ni el golpe al orgullo detuvieron a un hombre que ha sobrevivido a tormentas mucho más feroces en la F1. Pero, secretamente, Flavio respiró con la impaciencia de quien siente que su autoridad se tambalea. Tras el anuncio de la rotación, varios analistas comenzaron a cuestionar sus decisiones de personal. ¿Por qué reemplazar a un joven en el que invirtieron tanto? ¿No es mejor pulirlo a fuego lento? Cada comentario era una estocada a su ego, un recordatorio de que dirigir un equipo de élite implica aceptar que, a veces, las apuestas no salen como se pensaban. Ni siquiera los elogios por la incorporación de patrocinios millonarios podían calmar el escozor provocado por las palabras de Mick. Esa noche, mientras repasaba los informes de desempeño y los balances económicos, Briatore, con el ceño fruncido, debió preguntarse si la línea entre la estrategia y la traición se había vuelto demasiado delgada. No obstante, como buen estratega, decidió devolver el golpe con una dosis de ambigüedad. En su intervención para Sky Sports Italy, nació la frase más discutida: «Devo dire, mi aspettavo di più da Jack Doan, forse ha bisogno di una pausa», que se traduce como: «Tengo que decir que esperaba más de Jack Doan, tal vez necesite un descanso». Con esa suave bofetada al orgullo del australiano, Briatore buscó recordar dos cosas. Primero, que él mantiene el control absoluto sobre las decisiones de piloto, y segundo, que la puerta del equipo está abierta para quien rinda, no para quien se escude en reclamos familiares. Detrás de esa frase, hay todo un guión de poder: sacar del ring al que no cumple, sin ensuciarse las manos. Pero la astucia de la declaración no impidió que, en su interior, sintiera la punzada de la incomodidad. Era imposible desconocer que, con esa línea, quedaba encendida la mecha de futuras réplicas, y que el circo mediático, al que raras veces teme, ahora estaba listo para devorarlo a él también. Mientras tanto, en el paddock, los susurros no tardaron en convertirse en portadas. Briatore en jaque. ¿Se puede confiar en un líder que cambia de opinión cada semana? Para Briatore, esto fue un golpe bajo. Apodado Mr. Wildcard por su particular gusto por las apuestas audaces, nunca se había sentido tan cuestionado en el ojo público. Cada vez que cruzaba la pista para revisar el progreso de Colapinto, su mente reproducía el reproche de Mick: ¿sabes que es decepcionante? Que confíes más en cheques que en talento. Esa idea, dolorosa y directa, lo obligaba a revisar cada métrica de desempeño, a analizar hasta el menor desliz de Franco en Imola y a defender su postura con argumentos inquebrantables. Pero, en lo profundo, la duda había calado. ¿Qué tanto valor puede tener un piloto si la sentencia final la dicta el dinero y no la pista? Consciente de que un discurso defendiéndose solo alimentaría la tensión, Briatore optó por el silencio calculado, al menos en público. Detrás de cámaras, convocó una reunión express con ingenieros y jefes de equipo para recalibrar los objetivos de rendimiento. Quería asegurarse de que, tras cada despliegue de datos y cada telemetría, quedara claro que la evaluación de Colapinto no obedecía exclusivamente a comisiones y patrocinadores. Esa reunión relámpago tuvo un solo propósito: reeditar la imagen de Alpine como fábrica de talento, más allá del flujo de capital. Sin embargo, la urgencia de la convocatoria reveló su creciente nerviosismo. Porque, si había algo que recordaba de su época en Renault, era que la línea entre liderar y sobrevivir podía ser muy delgada. Y en esa encrucijada, sintió por primera vez el vértigo de un hombre a quien las circunstancias relegan de su trono de estratega invencible. Con todo, la peor pesadilla de Briatore era ver cómo la narración se volvía en su contra. En redes, aficionados empezaron a retratarlo como el villano de una telenovela, el magnate que sacrifica al joven por un cheque gordo. Esa caricatura, por más injusta que fuera, comenzaba a filtrarse incluso en los análisis de Sky Sports y medios especializados en F1. Para un hombre acostumbrado a manejar narrativas, esa pérdida de control era, sin duda, el golpe más doloroso. Y, en lo íntimo, se preguntaba: ¿habrá sido un error apostar tan fuerte por el zurdo de Argentina? Esa duda, testaferro de su orgullo, se colaba en cada reunión técnica y en cada pasillo del garaje, recordándole que, en el gran circo, cada movimiento está sujeto al juicio implacable de los espectadores. Pero si algo caracteriza a Briatore, es su capacidad para convertir la presión en combustible. Consciente de que el silencio ya no bastaba, programó un encuentro privado con Mick Doan, bajo el pretexto de aclarar malentendidos. En los pasillos reservados de la zona mixta, se reunió con el padre, quien, lejos de suavizar sus palabras, reafirmó su molestia. Briatore sintió entonces la contradicción más cruel. Frente a él estaba un hombre implacable, dispuesto a defender su sangre con tanta fiereza como él había defendido sus proyectos. Esa confrontación cara a cara,
aunque breve, marcó un antes y un después, porque, en ese intercambio de miradas, el italiano comprendió que, para algunos, la lealtad no se negocia ni se evalúa en 5 carreras. Y que, a veces, las decisiones más odiosas son las que dejan cicatrices imborrables en el alma de un equipo. Desde aquel reclamo, Briatore ajustó su discurso interno, mejorar la comunicación con Jack y recomponer la confianza perdida. Pero el camino de la redención no es recto, supone admitir errores, lo cual va en contra de su instinto de estratega. Así, exteriormente, él continuó proyectando la imagen de un líder inflexible y pragmático, mientras en privado intercambiaba mensajes con Doan Jr. y con su entorno, intentando demostrar que aún creía en su talento. Esa dualidad, sin embargo, alimentó una tensión aún mayor. ¿Era posible equilibrar un enfoque centrado en resultados con la empatía necesaria para retener a un piloto emergente? Esa tensión, palpable en cada decisión futura de Alpine, nació de la chispa que encendieron las palabras de Mick y se refleja en la nueva hoja de ruta del equipo, ambiciosa, pero consciente de la fragilidad de sus propios cimientos. Si eres fan de Franco Colapinto, suscríbete ahora mismo a Rueda Explosiva, para no perderte la próxima cita en el Gran Premio de Mónaco, donde la bestia argentina tendrá otra oportunidad de demostrar de qué está hecho y sumarle los puntos a Alpine que le hacen falta.